Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? El día de hoy vamos a visitar el Museo Rufino Tamayo. Este recinto se caracteriza porque muestra exposiciones de arte contemporáneo. En otro video ya lo habíamos mencionado, pero el arte contemporáneo es el arte de nuestro tiempo. Refleja o guarda relación con la sociedad actual. Generalmente las obras son originadas a partir de la mitad del siglo XX. Este museo surgió gracias a que un pintor mexicano, conocido como Rufino Tamayo, comenzó a recopilar obras para conformar una colección de arte contemporáneo internacional, y esta colección la donó para que el público mexicano se pudiera acercar a él. Con esta misma meta, impulsó la creación del actual museo, el cual albergaría dicha colección. Abraham Zabludowski y Teodoro González de León estuvieron a cargo del diseño y la construcción, y el 29 de mayo de 1981 fue inaugurado. Las esculturas que estamos viendo fueron desveladas en la inauguración y están ahí desde entonces. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron dañando, pero gracias a los enormes trabajos de restauración se pudieron recuperar y regresaron al recinto original. Todas están colocadas en la parte externa del museo. Si las cuentan, verán que son 8 esculturas. Una vez que entremos al museo, vamos a ver distintas exposiciones. Recuerden que cuando ustedes lo visiten, es muy probable que las exposiciones que vean ahí sean diferentes a las de este video. Y aquí tenemos la escultura número 7. Sin embargo, ya vamos a entrar al museo. ¿En dónde está la octava? Ahorita la veremos. En este museo solo dejan tomar fotografías a las obras. Entonces voy a mostrar fotografías de ellas. Hay algunas obras que por su tamaño sí se necesitaban grabar, ya que en una sola fotografía no salían. Pero en esas obras pregunté si me dejaban grabar tantito y me dijeron que sí. Primero, para visitar el museo, vamos a ir hacia la derecha, en donde tenemos una pequeña terraza y la tienda. Del lado izquierdo está la tienda y del lado derecho la terraza. Y ese triángulo que se ve girando es la escultura que nos faltaba, la número 8. Ahora vamos a la tienda. Ahí venden varios recuerdos y piezas artísticas.
pero una de las más importantes es una serie limitada de pósters llamada 40x40 más, creada por más de 40 artistas, tanto nacionales como internacionales, que han sido parte fundamental de la programación del Museo Tamayo en sus 40 años y que lo han apoyado donando su trabajo para celebrar el 40 aniversario. Ahora vamos a la primera exposición. Esta se llama Materia Estética Disponible y es de Miguel Calderón. Es una exposición que da lectura a 3 décadas de producción del artista Miguel Calderón, que nació en la Ciudad de México en 1971, estableciendo un diálogo con complejas aristas de la sociedad mexicana como violencia, corrupción, sexualidad y dinámicas entre distintos estratos sociales. Su obra se caracteriza por dar testigo a las experiencias personales que acompañaron su producción. No obstante, Miguel supera su dimensión autobiográfica para trascender a un estilo discursivo en una suerte de existencialismo consciente, pero alejado de ataduras emocionales y dramatismos. Participa en los cuestionamientos ontológicos del ser humano. A través de un cuerpo fotográfico y cinematográfico extenso, las obras presentadas aquí abordan con humor temáticas como la crítica institucional, la transgresión y el análisis de los protocolos sociales y culturales, así como la relación entre la realidad y la ficción. También se muestran instalaciones introspectivas que reflexionan sobre los comportamientos de la naturaleza humana y su relación con los animales. Es una figura clave en el desarrollo de la escena alternativa del arte en México, principalmente de los 90. Además, Calderón apuntó al carácter único que ofreció en la capital durante ese periodo, develando distintas dimensiones de una sociedad de contradicciones exacerbadas. En un recorrido no lineal, esta selección de obra permite visualizar el desarrollo de mecanismos estéticos como una forma vinculante que abre conversaciones profundas, en las que el artista entreteje problemáticas recurrentes, paradojas y discordancias propias de la vida cotidiana. Esta obra se llama Moribundo. En 1999, el Museo Tamayo puso en marcha su iniciativa Sala 7, con Miguel Calderón como primer artista invitado a participar con la muestra Joven Entusiasta. Una de las obras realizadas para dicha exposición fue esta pintura mural, que reproduce el logotipo de la tienda de colchones Dormimundo. Sin embargo, el artista reemplazó el nombre de la marca por la palabra moribundo, como alusión a la muerte del museo como institución. Taxímetro de 1997 es una obra comisionada por Insight 97, proyecto binacional concebido para la región fronteriza de Tijuana-San Diego. La participación de Calderón en dicha exposición consistió en emprender un viaje en un icónico taxi Volkswagen verde desde la Ciudad de México hasta San Diego para exorcizar las secuelas que el artista había sufrido tras un secuestro express. Cuando llegó a Tijuana, el taxista, que carecía de documentos migratorios, permitió a Calderón cruzar la frontera con su vehículo, como una muestra de la confianza que se había establecido entre los dos. La pieza final que el artista presentó en Insight 97 consistió en la documentación de este viaje compilada en un álbum de fotos familiar y en el taxímetro, que no dejó de correr desde su salida de la Ciudad de México, cuantificando el tiempo que el artista y el taxista pasaron juntos y el monto que Calderón tuvo que pagar al final del viaje. Esta es una toma del pasillo que estamos recorriendo. A la izquierda hay una producción visual, más adelante la veremos, y al fondo hay otra sala. Esta fotografía se llama Isla de Fantasía, elaborada en 1998. Ahora vamos a la producción. Se llama Camaleón. Es una instalación compuesta por una proyección y una serie de perchas, es decir, objetos utilizados
por cetreros para transportar a sus halcones y sobre los cuales estos descansan durante la cacería, desplegadas en el piso de la sala. En la película, Miguel Calderón sigue por 24 horas los pasos de Camaleón, un halconero que trabaja de noche como cadenero en un bar al sur de la Ciudad de México y que de día lleva a su ave de cacería. Su halcón, con quien ha desarrollado un vínculo emocional, es su lazo más estrecho con una realidad apartada de las situaciones de extrema violencia a las que ha estado expuesto desde su infancia. Nada más vamos a ver un fragmento. La siguiente obra se llama Triángulo Perfecto, que es un sutil sarcasmo sobre la actividad policíaca en México, abusos que están en la frontera del ridículo y la impunidad. Esta obra se llama Acapulco 79, elaborada en 2008. Esta serie de fotografías se llama Chapultepec y fue hecha en 2003.
Esta es la sala que estamos viendo en este momento. Ahorita vamos a ver a detalle esta pieza. Y después vamos a salir por ese pasillo. Esta obra se llama Murciélago, es de 2006. Y es que en la punta tiene un murciélago. Ahorita lo vamos a ver. Un tema recurrente en el trabajo de Calderón es el de entender nuestra naturaleza como seres humanos a través de los animales y sus diversos comportamientos, dándole visibilidad a los intercambios simbólicos y simbióticos que determinan nuestro paisaje social y cultural. Esta fotografía se llama Anillos y es de 2006. Esta obra se llama Alcohólicos Anónimos y es de 2007. Se trata de una serpiente hecha con caballitos de tequila, los cuales tienen grabado la AA, símbolo de Alcohólicos Anónimos. La proyección que estamos viendo se llama Demonios Juveniles. Se conforma por fragmentos de películas realizadas por Miguel Calderón, que él mismo había desechado previamente. El video devela un proceso de edición mediante el cual buscaba darle cohesión a una serie de imágenes que estaban fragmentadas e inconexas. En palabras del artista, una oda a la desilusión de los años 90, a la desorientación causada por el excesivo consumo televisivo que nos daba la falsa ilusión de un futuro prometedor que nunca llegaría. La pieza es también un documento sobre el proceso creativo de Calderón, quien apunta su cámara de manera instintiva hacia situaciones y comportamientos cotidianos cuya extrañeza trasciende los cánones socialmente aceptados. Ya que cruzamos el pasillo, llegamos a este espacio, que es el que vamos a ver a continuación. Y después saldremos por ese pasillo. Esta fotografía se llama Pieza del Mes, hecha en 1998. Esta serie de fotografías se llama Empleado del Mes, realizada en 1998, que fue el año en el que Museo Nacional de Arte invitó a Calderón a participar en la exposición colectiva En Crudo. Durante sus visitas de investigación al museo, varias de sus salas se encontraban temporalmente cerradas por remodelación. A mí me ha pasado eso y sí me he frustrado cuando veo algunas salas cerradas, por eso regreso después. Calderón se acercó entonces al equipo de intendencia y le pidió que recrearan en memoria las poses de las pinturas clásicas del museo que mejor recordaban, para que él pudiera visualizarlas. Los empleados aceptaron y posaron con sus uniformes y herramientas de trabajo para recrear con mayor precisión las distintas composiciones. El artista realizó un registro fotográfico que después presentó como su contribución a la muestra. Este óleo, hecho en 1856, se llama Moisés en Rafidim, hecho por Joaquín Ramírez. Esta obra se llama Poseídos y se forma de un video de color de varias personas que supuestamente están poseídas. A mí todavía me dan un poco de miedo las posesiones, entonces sí me dio un poco de terror este video. Vamos al siguiente espacio. La siguiente obra se llama Mutante y es de 1998. En 2002, la UNAM y el Goethe Institut convocaron a creadores de México y Alemania para el proyecto Agua,
WASER, una propuesta de exhibición e intervenciones artísticas en espacios urbanos, con la idea de recuperar la relación histórica entre el agua y la ciudad. Calderón propuso Mutante, una pieza para la cual extrajo un ejemplar de los peces que habitan en el lago de Chapultepec, que ya vimos en su momento, que exhibió en una pecera del acuario de la Torre Latino. Los peces que habitan el lago de Chapultepec tienden a presentar mutaciones que responden en gran medida a la manera en la que se han adaptado al ecosistema de la Ciudad de México y la comida chatarra que reciben de los visitantes del parque. Mutante es una metáfora que se refiere a los habitantes de la ciudad y a las condiciones en las que viven. Como habíamos visto anteriormente, un tema recurrente en el trabajo de Calderón es el entender nuestra naturaleza como seres humanos a través de los animales. Estas dos acuarelas forman la obra Amenaza Cocotera, de 2020. La película experimental que vamos a ver en un momento se llama Disritmia Cerebral. En esta, Calderón plasma las reacciones y sensaciones físicas y emocionales que se producen por la pérdida de la conciencia. La pieza está basada en una serie de episodios que el artista sufrió durante su infancia, en los que se convulsionaba y perdía la conciencia momentáneamente. También es una reflexión personal sobre lo que significa existir por un instante sin estar presente y sobre la manera en que se vuelve a aprehender la realidad al ir cobrando la conciencia. Solo veremos un pequeño fragmento. Ahora veremos un fragmento de un video llamado Los Pasos del Enemigo, del 2006. Este video me gustó mucho porque te hacía sentir la sensación de que estabas en la selva y que estabas siendo rodeado por bestias, pero no sabías de dónde venían por lo oscuro que se veía. Bueno, ya me voy a callar.
Y bueno, una vez que terminamos el recorrido, regresamos al patio del museo, en la entrada, para continuar viendo la exposición. Primero vamos a ir al lado izquierdo y luego al lado derecho para ver la otra exposición. Ahorita vamos a ver a detalle cada una de las obras que están aquí. Esta pieza se llama Macaco y Trapo, es de 2006. Esta se llama Tapiz y es del 97. La siguiente obra se llama Segundo Lugar. Esta hace referencia a las imágenes en las que aparece el padre de Miguel Calderón como un exitoso corredor de carreras automovilísticas. Desde niño, dichas imágenes fueron un catalizador que impulsó a Calderón a romper barreras y a cuestionar límites. Con el paso del tiempo, el artista descubrió que la imagen más icónica de su infancia, un retrato de su padre, victoriosamente cargando el trofeo de primer lugar, en realidad capturaba el instante inmediatamente anterior a su eventual descalificación. A pesar de las diversas versiones que justificaban los sucesos, el recorte de periódico con el retrato de su papá triunfante permitió que Calderón se adentrara a cuestionar la capacidad narrativa que las imágenes tienen para definir la realidad. La siguiente obra se llama Ridiculum Vitae. Contiene la biografía y los logros del artista. Esta aspiradora que ven, yo pensé que la habían dejado ahí, pero no. Es parte de la escultura para indicar que están aspirando todas las pisadas y la tierra de las personas que caminaron sobre la obra. Y así es como se ve la sala. Ahorita nos vamos a dirigir al auditorio para ver una película, pero primero necesitamos conocer algunas cosas. Esta fotografía, el balance de las improbabilidades 3. Durante la producción de la película Ajuste de Pérdidas, de la cual se presenta un fragmento en el auditorio, Calderón documentó el cine Linterna Mágica, una sala en el sur de la Ciudad de México, que quedó afectada por una inundación posteriormente por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Esta fotografía es parte de la serie titulada El balance de las improbabilidades, que explora diferentes locaciones de catástrofes a través de la República Mexicana. El balance de las improbabilidades, que dura 46 minutos y 16 segundos, es un fragmento de la película Ajuste de Pérdidas de Miguel Calderón, en la que Pedro, un próspero ajustador de seguros, accede a la escena artística de la Ciudad de México al convertirse en coleccionista. En un intento por alejarse de las dificultades de su trabajo, se involucra en una obra de teatro, cuyo costo emocional resulta mayor a los eventos catastróficos de la vida real a los que se enfrenta regularmente en el trabajo. La voz de Pedro en la película encuentra en Calderón un interlocutor privilegiado, que le permite reflexionar no solo acerca de los paralelismos entre la tragedia real y el drama escénico, sino también sobre cómo la corrupción se ha apoderado de la cotidianidad en un territorio mexicano sin ley. Miguel Calderón agradece al Museo Universitario del Chopo, Museo Tamayo y Museo Jumex por su apoyo en la realización de esta película. A continuación veremos un fragmento. De hecho, algunas de las fotografías que vimos salen en esta película, como la de Acapulco 79. Y bueno, ya me callo para que la escuchen. Lo que de inmediato hizo fue
ustedes parecen noviecitos, se parece, no es así este tema es violento, ¿no? La obra en sí misma, después leí que no podía modificarse, que la autora había señalado que quería expresar sus miedos, su resignado fatalismo de la maldad humana y de la violencia humana, y que por eso había dejado alguna disposición testamentaria en la cual se prohibía que se modificara contenido, lugar, escenarios de la obra, ¿no? Pero bueno, estos muchachos literalmente se pasaron la prohibición por el arco del triunfo, ¿verdad? Y les valió madre que la autora hubiera querido expresar sentimientos contundentes, ¿no? Permanentes, inmutables, ¿no? Ellos hicieron su ajuste, ¿verdad? Y pues yo participé en esa cuestión, ¿no? Evidentemente, yo no sabía que éramos transgresores de la última voluntad de la autora recientemente fallecida, se había suicidado hace algunos años. En cierto modo, yo fui un engañado también, ¿no? Perdóname, pero ¿qué es el pinche mundo si no respetas la última voluntad de alguien? Honestamente, ¿no? O sea, toda la vida te la puedes pasar brincándote deseos, voluntades, promesas y demás, como mucha gente lo hace, ¿no? Pero una última voluntad como esta, pues imagínate, nos convirtieron a todos en transgresores, ¿no? Pues ya vino el tema del estreno de la obra, ¿no? Estaba yo solo en el escenario, ¿no? Cuando de repente se oyó un tronido y se fue la luz. Y entonces en una oscuridad así tenebrosa, pues yo me quedo congelado, pues nadie viene al cielo. Y pues me seguí con mi texto, ¿no? El director se paró y me gritó, ya córtale, cabrón, ya. En ese momento dije, esta es la mía, cabrón. Aquí vas a pagar todas, cabrón. Entonces me peleé con él y dije, no, terminamos. Terminé la escena, salí de la escena, restaba muy poco y entonces sí, bajaron el telón y se acabó la obra antes de que terminara el libreto. La gente, pues al contrario, de lo que podría haberse pensado, reaccionó emocionada, ¿eh? Así que la mañana siguiente, ¿verdad? Recibí un mensaje de mi tía Luisa, ¿verdad? Quien había asistido a la obra y me mandó por mensajería la reseña de uno de los críticos más respetados de la farándula teatral en México, y más o menos decía que el hecho de haber puesto a una persona a discutir con el director y que el director se hubiera prestado a la escena, no hubiera él mismo hecho la escena, pues denotaba un gran profesionalismo de parte del director. Y total, el crítico hizo toda una argumentación y una elegía que, bueno, por poco me la creo, ¿eh? Esa mañana me desperté con un gran malestar estomacal. Revisé los mensajes de la oficina en los que me señalaban que el señor Menonita, el papá del muchachito muerto, se encontraba en mi oficina. No quería yo levantarme, pero luego pensé que a lo mejor venía a devolver el dinero, ¿no? Ya me fui a la oficina y en efecto estaba ahí el señor, pero no para devolverme el dinero, sino para agradecerme mi intervención. Con el dinero se regresaría a Canadá, donde ya tenía unas tierras escogidas, y empezaría a trabajar la tierra y a comprar algunas vacas lecheras y hacer lo que hacía aquí, igualito. Y bueno, con esto terminamos la exposición. Nos regresamos al patio y ahora vamos al lado derecho para ver otra nueva exposición.
Ahí es donde vamos a ver la siguiente exposición. La siguiente exposición se llama Rafael Montañez Ortiz, una retrospectiva contextual. Los gestos radicales caracterizan la vida y obra de Rafael, que nació en Nueva York en 1934. Gestos radicales que proponen la destrucción en el arte como antídoto a la narrativa hegemónica del eurocentrismo, el capitalismo y el progreso. Gestos radicales que buscan el potencial sanador del arte y proponen un retorno al conocimiento indígena y ancestral. Esta exposición abarca 65 años de la trayectoria del artista. Incluye el gesto radical de haber fundado el Museo del Barrio en 1969, institución que organiza la exposición. Esta toma como punto de partida sus años de formación en Nueva York, así como su activismo dentro de la comunidad puertorriqueña, previo a su eventual traslado a Nueva York, donde desde Rutgers University pudo expandir su pensamiento filosófico y convertirse en un mentor y profesor para las nuevas generaciones, mientras seguía experimentando con nuevos medios. En su tesis doctoral, presentada en 1982, Montañez elaboró sobre la idea de autenticar el arte como marco conceptual de su producción. Este concepto único adopta un número de significados interconectados en su práctica que incluyen el potencial sanador de la imaginación, la comunicación que existe entre los procesos fisiológicos y psicológicos y un acercamiento multiétnico que, en el caso particular de Rafael, aborda su historia personal y su origen cultural diverso. Partiendo del ensayo de 1924 del antropólogo Edward Sapir, Cultura genuina y espuria, Montañez empleaba el verbo autenticar como una acción que recupera la esencia de las culturas ancestrales, mientras que asocia espurio a la alineación generada por la industrialización y la cultura del consumo de la modernidad. En este sentido, su pensamiento y práctica artística se pueden leer como una dialéctica entre lo auténtico y lo espurio, dialéctica que a su vez organiza las secciones temáticas en la exposición e informa las relaciones contextuales entre Montañez y sus contemporáneos, quienes operan no solo en Nueva York, sino también en otras partes del mundo. Hoy en día presentamos un giro post-cartesiano en los ámbitos del arte, la filosofía y la antropología. Esta nueva coyuntura nos lleva a retomar el pensamiento mágico, el animismo, movimiento que considera al alma como principio de acción de todos los fenómenos vitales y una relación simbiótica con la naturaleza, con la intención de contrarrestar los efectos, tal vez laterales, del proceso desenfrenado y la destrucción ambiental que éste implica, que a su vez pone en peligro la coexistencia entre los humanos y otras especies. En este contexto, revisar la obra de Rafael Montañez hoy es más pertinente y necesario que nunca. Y bueno, antes de comenzar la exposición, una pequeña nota. Todas sus obras fueron nombradas en inglés, pero para poder comprenderlas, yo las voy a traducir al español. Igual en muchas de ellas voy a poner un texto de su título en español. La obra traducida al español se llama Hallazgos arqueológicos. Fundamentales en su estética, estos constituyen uno de los cuerpos de obra más importantes de Montañez Ortiz. Fueron realizados entre 1961 y 1965. Las piezas son el resultado inmediato de la interacción física de su destrucción de objetos mediante acciones performativas y rituales. Empujan la noción del objeto artístico, acabado y autónomo, hacia una reflexión más porosa de la temporalidad. Esto se refleja implícitamente en el término arqueológico, que alude tanto a la excavación interna a la que los objetos han sido sometidos, como a la idea de ruina que evocan. Los colchones, sofás y sillas aquí presentados refieren también a contextos domésticos y al cuerpo humano. Al ser destruidos, el artista considera estar liberando a los espíritus de los objetos y por extensión a sus usuarios, de su materia física real. En una entrevista reciente, Montañez Ortiz relacionó esta lectura ritualística y mística en su práctica con su experiencia jugando entre las calles y los terrenos baldíos del Lower East Side de Nueva York. Fue ahí que presenció diferentes culturas religiosas que iba desde las tradiciones judeocristianas en los templos e iglesias del barrio hasta las costumbres sincréticas caribeñas de su hogar. Él decía: solíamos brincarnos las rejas, saltar sobre los colchones
destrozarlos a pedazos, lanzábamos piedras a las ventanas para ver cuántas rompíamos. Teníamos la idea de que, con cada ventana rota, un ángel se liberaba. Entonces, para mí, siempre había sido un trasfondo místico. En contraste con la naturaleza excavadora de sus hallazgos arqueológicos, Montañés creó la pieza Los hijos de Treblinka, utilizando un proceso acumulativo. Aplicó capas gruesas de pintura, resina y lodo a una tabla de madera sobre la cual fijó violentamente con clavos unos zapatos quemados. La crucifixión de estos objetos personales es una representación simbólica de aquellos asesinados en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. No digo el nombre de quien lo hizo porque YouTube lo censura, pero ya han de tener una idea, a los que alude el título. Esta pieza sirve de homenaje a las vidas perdidas y refleja el potencial catártico de la práctica destructiva de Montañés Ortiz antes de su muerte. De hecho, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto marcaron la infancia del artista, quien creció en un barrio predominante judío de Lower East Side en Nueva York, a finales de la década de 1970 y en la de 1940. Las piezas aquí presentadas ofrecen una lectura contextual de la obra de Montañés y diferentes prácticas destructivas en Latinoamérica y Estados Unidos. En la obra de Bruce Conner, los materiales encontrados adoptan un rol teatral, mientras que la destrucción se emplea directamente en la exposición colectiva de Kenneth Campbell en Buenos Aires y en la destrucción que María Minujín hizo de sus propias obras en un terreno baldío en París. Por último, las obras de los dos artistas latinos, Gordon Matta Clark y Jorge Soto Sánchez, hacen referencia a la entropía y al trauma de forma directa, tanto como simbólica. La fisiopsicoalquimia es una de las contribuciones al arte contemporáneo más importantes de Montañés. Este concepto se extiende por varias décadas de su producción y en los años 80 resultó de una serie de obras performáticas, las cuales recurrían a la sanación chamánica, la meditación, la respiración, los rituales y el sueño, así como aquello que Montañés describió como etnoestética, constituyen los fundamentos de este acercamiento a la creación artística. La documentación de varias de estas obras performáticas y participativas abarca una gran cronología y ocupa una de las paredes de la sala. También se exhibe un ejemplo de los montajes a gran escala más recientes del artista, en donde deconstruyó maquetas de casas compradas en internet. Esta obra, caracterizada por una inflexión psicoanalítica y un interés especial por los contextos domésticos, remite a sus primeros hallazgos arqueológicos. Se acompañan también de las obras de María Teresa Hincapié y Laura Anderson Barbata, quienes abordaron estas nociones desde otras perspectivas. Por un lado, desde la liberación catártica del poder de los objetos domésticos, y por otro, desde la recuperación de mitos ancestrales a través de un proceso colectivo de sanación, practicado junto con una comunidad Yanomami, la cual se ha visto amenazada por la explotación extractiva de sus tierras ancestrales. Shapono significa casa comunal en la lengua de los Yanomami del Amazonas. Inspirado en un mito de la creación, la historia de la construcción del primer Shapono se relata en el libro del artista, así como el video animado, basados a su vez en grabados que crearon los niños de esta comunidad indígena. Considerado el primer testimonio escrito de los Yanomami Owe Mamotima del Amazonas venezolano, el proyecto contó con el apoyo de Laura Anderson Barbata,
la artista mexicana radicada en Brooklyn, quien empezó a trabajar con dicha comunidad en 1992. Utilizando materiales naturales y reciclados de la región, Anderson realizó talleres de fabricación de papel con la comunidad. El libro resultante, dirigido por Sheroanawe Hakihiwe, líder de esta comunidad, ha ganado desde entonces múltiples premios. La dimensión ritual permea la producción de Montañés, dotando imágenes y objetos de una sacralidad que les otorga la ceremonia. Este hilo conductor recorre obras participativas y colectivas tempranas, como Evento Arcoíris, Evento Mamá Umbilical, realizadas en los años 60. En la década de 1980, la noción de fisiopsicoalquimia fortaleció y expandió los ejes conceptuales de su trabajo. En ese momento experimentó con la meditación y la catarsis colectiva en obras como, recuerden que yo las estoy diciendo en español, pero su nombre verdadero está en inglés, Visión Interior, y promovió la conciencia ecológica en la obra Comunión con los Árboles. En la década de los 90, la inflexión animista en su trabajo dio un giro hacia el poder curativo del objeto ritualizado. En la obra Más allá del ready-made, obras de cera, historias de casos, Montañés encapsula objetos de cera mientras los fotografía y escribe historias en las que une las memorias de sus dueños, sean traumáticas o positivas. María Teresa Hincapié desempacó lentamente los objetos de su hogar en el performance Una cosa es una cosa, presentado por primera vez en el 33 Salón Nacional de las Artes de Colombia en 1990. Durante las 2 horas en las que se llevó a cabo, la artista colocó metódicamente la totalidad de sus pertenencias en una espiral, relacionando el tiempo con el movimiento, posicionando y reposicionando cuidadosamente cada objeto, uno por uno, en un orden relacional, aunque aparentemente aleatorio. Esta acción repetida confirió un aspecto ritual al acto, despojando e impregnando cada objeto de un significado simbólico, aunque desconocido. Estos conceptos se pueden intuir en la declaración poética que escribió Hincapié, presentada aquí junto con el registro fotográfico de la acción original. Este performance que estamos viendo se llama Destrucción del Piano. Ha ocupado un lugar central en la producción artística de Montañés Ortiz desde que inició con la serie Hallazgos Arqueológicos, tal como se ve documentado en las imágenes originales de estas obras. A partir de su destacada participación en el Simposio sobre la Destrucción en el Arte de 1966, que fue un encuentro interdisciplinario organizado por el artista Gustav Metzger en Londres, los performances públicos de Montañés fueron adquiriendo importancia. De este periodo clave se desprenden Desembalaje de silla y Concierto de destrucción de piano, piezas a través de las cuales su obra comenzó a entrelazarse más y más con su propia imagen, lo cual le generó una creciente presencia en los medios de comunicación masiva a través de apariciones televisivas. Desde entonces, el artista ha llevado a cabo cientos de presentaciones performáticas, tanto en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, tanto en escenarios como en espacios de exposición, y adoptando distintos papeles que van desde el animador hasta el chamán. Montañés Ortiz maneja estas acciones como si fueran rituales,
cuyos gestos destructivistas, dirigidos al piano, exploran la potencia sonórica del instrumento y su asociación a los ideales occidentales de la cultura elevada. En trabajos anteriores, el sacrificio de animales también fue parte integral de estos actos, lo que refleja el interés del artista por el animismo. Ahorita vamos a ver un fragmento de cómo fue la destrucción de piano. El uso de las artes gráficas y la circulación de carteles fue una estrategia fundamental usada por muchas organizaciones y artistas como agendas descoloniales a finales de los años 60 y principios de los 70 en Nueva York. Los carteles aquí exhibidos en los Young Lords abogan por la solidaridad con los países latinoamericanos afectados por la política exterior de Estados Unidos y difunden los puntos clave de su plataforma revolucionaria. Una de las piezas de Fight Ring Gold anuncia la exposición de banderas del pueblo de 1970 llevada a cabo en la iglesia de Hudson Memorial y por la que fue arrestada bajo la acusación de profanar la bandera estadounidense al lado de los artistas Jane Toche y John Hendricks. Su obra United States of Attica, Estados Unidos de Ática, es una protesta contra la brutalidad policial dirigida a la población encarcelada que Rick Gold hizo como respuesta a la matanza de 39 presos durante el levantamiento de Attica el 13 de septiembre de 1971. Fundado en 1969, mismo año que el Museo del Barrio, el taller boricua produjo grabados que reflejan su agenda pro-independencia, anti-eurocentrista y anti-imperialista. Finalmente, los carteles publicados por el Museo del Barrio representan sucesos importantes de los primeros años de existencia de la institución. En su tesis de doctorado, Montañés definió la noción de etnoestética como una estrategia residencial al carácter espurio o poco auténtico de la cultura de consumo occidental. Este concepto se entiende también como una estrategia descolonial en sí misma, que implica el regreso del arte a sus complejas raíces históricas y prehistóricas, y a la naturaleza considerada una aliada y un elemento esencial de cohesión comunitaria por las culturas antiguas. Luego del dominio colonial y el genocidio de los pueblos originarios de las Américas, el arte producido por indígenas fue relegado a museo etnográfico, en donde se le marginó y se le consideró menor, digno de estudio, solo como manifestación de las llamadas culturas primitivas. Al desafiar estas nociones y en cambio abordar el marco filosófico de estas culturas, las piezas de Montañés Ortiz en esta sección refieren a su propio trasfondo étnico, mexicano y puertorriqueño. Estas obras están en diálogo con aquellas de otros artistas, cuyas prácticas también contribuyen a la desestabilización de las narrativas históricas del arte occidental. Asimismo, se presentan artefactos taínos pertenecientes a la colección de El Museo del Barrio, que responden a la misión institucional de conectar la diáspora caribeña con su bagaje cultural, algo que esbozó Montañés Ortiz en su visión inicial para el museo.
Las fotografías Bird Transformation o Transformación de pájaro de Ana Mendieta forman parte de un cuerpo de obra más extenso en el que el artista usó plumas como materia prima. Las imágenes en exhibición documentan un performance en donde Mendieta recubrió el cuerpo de una modelo viva con plumas, dejando su sexo expuesto, retratada en una fotografía en cuclillas como animal y en otra con los brazos extendidos como un Cristo crucificado. La figura híbrida resultante hace referencia al ritual, tanto como al sacrificio, así como a la creación y al renacimiento. La figura también alude a la deidad azteca Quetzalcóatl, un reflejo de la afinidad de Mendieta con México, que fue una especie de segunda patria para la artista cubana exiliada. Lothar Baumgarten cuestiona la representación de las culturas no occidentales por parte de los museos etnológicos y antropológicos en esta presentación de diapositivas de texto e imágenes del Pitt Rivers Museum de Oxford, en Inglaterra. El papel de la etnología en la empresa colonial estuvo ligado no solo a la transformación de colecciones occidentales, sino también a formas de representación que situaron a otras culturas y epistemologías fuera de la modernidad. Los artistas y antropólogos comenzaron a cuestionar esta lógica y esta mirada, lo que a su vez generó una revisión contemporánea de la propia disciplina, la disección sistemática del museo etnográfico y la desarticulación de la mirada etnográfica de Baumgarten durante el tiempo que estuvo con los Yanomamis en la Amazonía venezolana, constituye un paso hacia la construcción de la etnoestética, formulada por Montañés. La obra Objetos Inestables propone un cuestionamiento de la mirada colonial que informó la representación de estos objetos. Iniciado en 2019, la obra El Memorial es parte de una serie de ensamblajes en las que Montañés ha trabajado durante la última década. En la primavera de 2020 comenzó a relacionar esta nueva pieza, inspirada en el genocidio de los pueblos indígenas durante la invasión europea en las Américas, con el impacto de COVID-19 en las poblaciones latinas y no blancas de Estados Unidos. Descrita en palabras del artista como una profecía personal, Montañés Ortiz relaciona esta obra con la historia colonial, la reciente crisis sanitaria, así como su propia mortalidad.
Ahora vamos a entrar a la sala que les dije hace un momento, pero primero vamos a dar una explicación. Ahora veremos una producción llamada Videotrance. Las ideas que alimentaron la conceptualización de la fisiopsicoalquimia recorren la producción de Montañés Ortiz desde finales de la década de los 50, cuando sometió cintas de películas a un ritual de sacrificio, en el cual empalmó fragmentos de manera aleatoria para crear nuevas películas nacidas de esa experiencia catártica. La renovación por medio de la destrucción ritual se convirtió en un campo de experimentación recurrente para él, que dio lugar a obra escultórica, performática y de instalación. En la década de los 80, llevó su experiencia temprana en el cine al dominio de la tecnología del video en disco láser, trabajando con la técnica de scratching como un gesto virtual posibilitado por un joystick electrónico. El corte, el canto y la danza como parte del ritual para liberar del mal del material cinematográfico, característico de sus primeras películas, se tradujo posteriormente a la manipulación del sonido y la imagen para provocar potencialmente un estado de trance en el espectador. Declaró: es una experiencia constante, pero no desde la misma perspectiva. Es como si te desplazaras constantemente. Se desplaza en el tiempo y en el espacio, de una manera que revela constantemente algo nuevo con una estructura sonora engañosa. Ahora vamos a ver un fragmento de esta proyección.
Nacido en Puerto Rico, Carlos Irizarry creció en Nueva York, en donde estuvo expuesto a las tendencias más vanguardistas del arte estadounidense. Mejor conocido por su producción gráfica, sus grabados se refieren y subvierten el expresionismo abstracto, el arte pop y el minimalismo, contraponiendo referencias históricas del arte y de los medios de comunicación masivos a la retícula modernista. Su relación y participación con estos estilos le dieron visibilidad al regresar a Puerto Rico en la década de 1960, en donde se le acusó de introducir temas y técnicas, entre comillas, extranjeras a su espacio experimental, Gallery 63. Su solidaridad con el así llamado Tercer Mundo se manifiesta visualmente en piezas como Moratoria, que combina imágenes icónicas de la bandera homónima de Jasper Johns, creada como protesta contra la guerra de Vietnam, con escenas de muerte y destrucción, y del Guernica de Pablo Picasso. Y con esto terminamos esta exposición. Vamos a la siguiente sala, que es pequeña. Y ahora vamos a una pequeña exposición llamada Tamayo Mixografías. Desde 1920 hasta 1991, Rufino Tamayo creó un amplio y original cuerpo de obra gráfica que le permitió llevar a cabo experimentaciones afines a aquellas que realizó en la pintura a lo largo de su vida. Aunque Tamayo nunca explicó su interés por las artes impresas, detrás de sus aportes estéticos, técnicos y conceptuales, traslucen motivaciones como la reproductibilidad de la obra y la democratización de su práctica artística. Esta exposición concentra todos los trabajos que el artista realizó a partir de 1978, en una técnica que él mismo desarrolló de la mano del ingeniero Luis Remba en el taller de gráfica mexicana desde el principio de la década de los 70. Si bien estos ejemplares recogen muchos elementos de la singular iconografía visual propia de Tamayo, registran de manera inédita volúmenes y texturas,
sobre un papel de manufactura artesanal, capaz de absorber las tintas para lograr colores intensos, mientras que se alejan de las características lineales inherentes en la estampación tradicional del siglo XX. Este conjunto de obras no solo constituye un testimonio del inalcanzable espíritu experimental del maestro oaxaqueño, sino que continúa sumando a su sensibilidad y expresión identitaria. ¿Pero qué es una mixografía? Es una técnica de impresión realizada con una plancha matriz. A este soporte se aplican diversos materiales a manera de collage, sobre los que el artista adhiere, rasga o esgrafía para lograr un alto relieve. De esta matriz se elaboran moldes que sirven a su vez para obtener una placa de cobre, misma que recoge cada detalle de la plancha en negativo. Posteriormente se entinta la placa para pasarla por una prensa que imprime sobre pulpa de papel artesanal, que es una mezcla de fibras de algodón, agua y apresto. El resultado es una impresión en papel con volumen, que registra los relieves, las texturas y los colores de la placa. A partir de 1974, Tamayo estableció una relación profesional con el ingeniero mecánico e impresor Luis Remba, propietario del Taller de Gráfica Mexicana, un taller de impresión comercial creado en 1969, que pronto incursionaría en la experimentación artística. Su trabajo, en conjunto, dio respuesta a las exigencias técnicas del artista oaxaqueño, quien buscaba aprovechar el sentido múltiple de lo gráfico para alcanzar formas de expresión propias de la pintura. Entre 1974 y 1977, el Taller de Gráfica Mexicana puso en circulación 32 mixografías impresas sobre papel industrial. En 1978 se imprimió la primera mixografía sobre papel artesanal. Tamayo realizó 35 ediciones más de obras impresas con esa técnica, de las cuales existen variantes en sus entintados. Hoy en día, la impresión mixográfica solo se produce en el taller Mixografía en Los Ángeles, California, fundado por el mismo Luis Remba en 1984, como una segunda sucursal del Taller de Gráfica Mexicana. Vamos a hablar un poquito de Rufino Tamayo. Nació en Oaxaca de Juárez el 25 de agosto de 1899 y falleció en la Ciudad de México el 24 de junio de 1991. Fue un pintor mexicano reconocido en el siglo XX. Tamayo, junto con Diego Rivera, Siqueiros y Orozco, fue uno de los primeros artistas latinoamericanos que alcanzó un relieve y una difusión auténtica internacionales. Participó en el movimiento muralista que floreció en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. Pintó más de 1300 óleos, entre ellos se encuentran los retratos de su esposa Olga. Fue el primer artista que hizo litografías policromadas en México, y en el campo de la gráfica mexicana hizo aportaciones sobresalientes como el color y las texturas. Sus obras se caracterizaron por su voluntad de integrar la herencia precolombina autóctona, la experimentación y las innovadoras tendencias plásticas que revolucionaban los ambientes artísticos europeos a comienzos del siglo XX. A pesar de que alcanzó fama con sus murales, Tamayo es considerado como un pintor de caballete.
En 1981, Rufino Tamayo concibió una serie de mixografías miniatura que sirvieron de invitación para la inauguración de este museo y que fueron distribuidas entre la comunidad artística y la clase política de México, así como entre los amigos y colegas del maestro oaxaqueño. Estas imágenes representan 3 personajes, uno femenino y 2 masculinos, cuyas figuras solitarias, de extrema simplicidad, destacan sobre los fondos de profundas tonalidades y texturas. La serialidad de las obras quedó subrayada con los diferentes entintados de cada edición, hasta completar 12 variantes. A continuación les voy a mostrar los títulos de las obras para que puedan identificarlos ahorita que los veamos. Y con esto concluimos la exposición. Ahora nos vamos a la entrada del museo, pero nos vamos a ir hacia la derecha para visitar otra sala, en donde está otra exposición. Se llama Roi Soleil y es de Albert Serra. Roi Soleil, que se traduce como Rey Sol, es la primera exposición individual en México del director, guionista y productor autodidacta Albert Serra, que nació en Banyoles, España, en 1975. Influenciado por personajes literarios y los mecanismos estéticos del cine de los años 60 y 70, Serra recupera en su práctica la fantasía de los inicios de la cinematografía, con temas y personajes solemnes, delirantes y absurdos que se alejan de la representación de la vida cotidiana. En la muestra, Serra pone en escena la agonía de Luis XIV, figura alegórica de la decadencia, mediante un performance interpretado por un actor no profesional vestido con traje de la época, cuyo registro resulta en una producción post-conceptual. A través de un lenguaje visual único y una narrativa no lineal, la obra aborda temas complejos como la muerte y la decrepitud en un lugar ajeno, en este caso, la sala vacía del museo, donde permanece el testimonio de una suerte de encuentro entre la representación del poder y su vanidad. En un espacio común, el tiempo previo al rodaje, la filmación y la postproducción se congregan, evidenciando el hecho de que estas no son 3 etapas aisladas, sino momentos de una discusión continua en la que solo el material presente es útil. La narrativa fragmentada, el desafío a las expectativas del público y el posicionamiento político del artista evocan el legado del pensador y dramaturgo Heiner Müller, mientras que su naturaleza experimental
implica un compromiso crítico y emocional por parte del intérprete con la obra y su contexto. Ahora vamos a ver un fragmento de su trabajo. Y si nosotros nos asomamos por esta ventana, vamos a ver el escenario en donde fue grabado, que es la sala vacía que decía hace un momento la explicación. Afortunadamente podemos ir a visitar esa sala. Ahorita vamos a ir enseguida, que fue un poquito difícil llegar, más que nada por la oscuridad.
Aquí no es que se haya ido la imagen. Estamos dirigiéndonos a la sala, pero está muy oscuro. Listo, ya llegamos. Aquí en el video no se puede apreciar, pero cuando estabas ahí adentro se podía hasta, o bueno, al menos era mi percepción, en el ambiente se podía percibir esa luz de color verde. O sea, como que había algo alrededor que hacía que se pudiera percibir. Y aquí tenemos la escenografía en la que se realizó el trabajo. Y bueno, aquí hay un código QR, seguramente lo vieron en otras salas. Si pausan el video y lo escanean con el celular, los va a llevar directamente a la página del Museo Rufino Tamayo, en donde podrán consultar todas las exposiciones, así como la información de ellas. Podrán consultar información de las esculturas que vimos en un principio, exposiciones pasadas, presentes y futuras. Recordemos que las exposiciones que están en este video es muy probable que sean diferentes a las que ustedes vean cuando visiten el museo. Y con esto concluimos este recorrido. Espero que lo hayan disfrutado. Y créanme, yo no conozco mucho de arte contemporáneo, pero cuando realizo estos videos, yo también aprendo cosas nuevas. Para visitar el museo es muy parecido a como si visitaran el Museo de Arte Moderno. De hecho está casi enfrente. Solamente tienen que bajarse en la estación Chapultepec de la línea 1 del metro. Caminan hacia la Estela de Luz para salir a la avenida Paseo Reforma. Caminan hacia la izquierda y ahí inmediatamente sobre Reforma van a ver un letrero amarillo que dice Museo Tamayo. Entran a ese parque en donde está ese letrero y ahí van a encontrar el museo. Los horarios de apertura son martes a domingo de 10 a 17 horas. Espero que les haya gustado este recorrido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima aventura. ¡Hasta luego!